Sabemos que César Vallejo fue un poeta, escritor y activista que realizó un sinfín de obras literarias, además de un periodismo crítico acorde a la cruda realidad que se vivía en aquellos tiempos. Sin embargo, lo que poco sabemos es que también estuvo ligado con la política socialista, logrando ser un revolucionario neto, que destacaba tanto en pensamiento como en formas de obrar. Lo que veremos a continuación es aquel perfil político que adquirió el gran César Vallejo en el transcurso de su vida. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció el 15 de abril de 1938 en París. Sus padres son Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guirronero. César Vallejo es el menor de 11 hermanos de una familia humilde. El centro escolar número 127 en Santiago de Chuco tuvo el honor de ser el primer colegio en donde estudió Vallejo y finalizó su nivel secundario en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en la fecha de 1909. No pasó mucho tiempo y viajó a la ciudad de la eterna primavera con su objetivo de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, objetivo que logró y por ello perteneció a la Facultad de Letras. Sin embargo, apareció el primer obstáculo en su vida, ya que no contaba con dinero, motivo que le obligó a dejar los estudios y regresar a su tierra en busca de trabajo. En 1911 logró ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Medicina, la cual abandonaría tiempo después por el mismo problema económico. Optó por regresar a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero esta vez estaba decidido a culminar su carrera. Para solventar sus gastos, trabajó como maestro en el Colegio San Juan, que era solo para varones. Entre sus alumnos se encontró con el peruano, también que haría historia, el gran Ciro Alegría. Después de afrontar con valentía este proceso, logró obtener su bachiller con su tesis titulado El romanticismo en la poesía castellana. Lo demás ya fue historia. El gran poeta César Vallejo arribó a Europa por múltiples circunstancias que pasó en nuestro país. Después de su estadía en Francia, realizó 2 pasantías a la Unión Soviética. Durante este tiempo, Vallejo aprovechó para escribir una serie de documentos, todos relativamente relacionados con la política socialista, siendo estos publicados en una ocasión en nuestra capital, pero no tuvo una gran aceptación, demostrando así por milésima vez que no nos interesa la política. Pero sería España donde se despertaría mayor interés y tendría una gran valoración hasta la época actual. Vallejo solo quería impartir conocimiento en base al socialismo, como una manera y ejemplo de hacer grande una nación. Asimismo, nos damos cuenta que en todos los documentos que escribió solo tenía un único objetivo, que era transmitir el sistema político que se empleaba en la Unión Soviética y cómo es que éste funcionaba, cambiando mucho más el pensamiento izquierdista de Vallejo. Como menciona el escritor, traductor y editor español Juan Bonilla Gago en uno de sus artículos, Vallejo hace un viaje en simpatía, es decir, está dispuesto a oír cuáles son los grandes adelantos de la sociedad de los soviets y compararlos continuamente con las miserias del sistema capitalista. Nueva York tiene muchos rascacielos, pero hay más hambrientos allí que en toda Rusia. En Rusia, todo el mundo tiene un salario que depende en exclusiva de las oscilaciones del interés social y no de la codicia de los particulares. En el capitalismo hay 2 clases sociales, patrón y proletario. Si el salario es bajo, sale ganando el patrón. En Rusia, el patrón único es el Estado, que no tiene interés alguno por perjudicar a aquellos que inevitablemente lo integran. Y así, el precioso himno comunista. Producto de la pasantía de Vallejo, nace Rusia en 1931. Reflexiones al pie de Kremlin. Es un libro de crónicas y reportajes de nuestro poeta,
donde se reúnen sus impresiones sobre los alcances de la revolución comunista en suelo ruso, fruto de sus viajes a lo largo de la Unión Soviética entre 1928 y 1929. En fin, creo que Vallejo es y será recordado por su pensamiento socialista, su perfil político, pero sobre todo por ser orgullo peruano. Voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas. Frase de nuestro recordado filósofo, poeta y político César Vallejo. Pensar que el perfil político de César Vallejo nació a través de aquellos sucesos que pudo vivenciar en las minas de Quirovilca o en la Hacienda Roma, como afirman algunos estudiosos, es un hecho un poco romántico, ya que a través del estudio que hemos hecho a Vallejo, podemos deducir que aquel perfil político prematuro de César Vallejo nació a través de aquellas experiencias vividas en el Perú, experiencias socioeconómicas, experiencias políticas, que en aquel entonces eran un paradigma sin responder en esta hermosa tierra. Para empezar, Vallejo emprendió una formación política a partir de su integración al Grupo Norte. Por ello, contrastó ideas llegando a que el socialismo era el único movimiento revolucionario del futuro. Claramente lo dice Orillo en el año 1998, donde afirma que el Grupo Norte influenció en la formación política de César Vallejo, ya que éste buscaba generar una corriente distinta de pensamiento, optando por el pensamiento socialista como sistema ideológico. Tras vivir una dura realidad, lo cual lo llevó a practicar cierto proceso ideológico y político para posteriormente plasmarlo en sus poemas a favor de justicia e igualdad para todos, asimismo profundizó en el concepto del marxismo, el cual rechazaba el capitalismo y mantenía semejanzas con el propio concepto de justicia de Vallejo, el cual es velar por la igualdad de clases sociales. La política peruana atraviesa momentos desastrosos. La población ha perdido la credibilidad a los partidos de siempre, debido a los inmensos e innumerables actos de corrupción, atentados contra la democracia y el poco respeto a los peruanos. En busca de un cambio, se ha tornado un ambiente de inseguridad tan grande que solo nos conlleva a un final, que es la propia autodestrucción de un país. Lins y Esteban, en el año 1996, nos indican que una democracia se encuentra consolidada cuando es el único juego en la ciudad. Señalan como elemento importante para lograrlo la incorporación del marco democrático en las normas, conductas y actitudes de la gente, así como la necesidad de que las reglas y los procedimientos democráticos sean compartidos por los actores políticos. Desde nuestra perspectiva y basándonos en las ideas de César Vallejo, entendemos que esto se da cuando el respeto y cumplimiento de las reglas democráticas son conductas generalizadas y establecidas como valores entre la gente o se encuentran afianzadas como costumbre. En otras palabras, se trata del estado en que la democracia se encuentra institucionalizada en alto grado. Para llegar a este momento se requiere un proceso largo de aprendizaje, ensayos y errores. La política peruana parece tener un límite histórico, ya que cualquier arreglo político no ha ido más allá de un lapso de tiempo. Esta maldición se romperá cuando se dé un proceso electoral justo y transparente, donde los candidatos busquen el bienestar del pueblo, para así lograr la famosa utopía de un país más justo que tanto añoraba Vallejo. Reflexión. César Vallejo político. César Vallejo, a través de los años, nos dejó un repositorio de obras que son de dominio público. Su pensamiento social y político fue expuesto en sus textos periodísticos. Sus crónicas y artículos mostraban su visión marxista del mundo. En cada una de ellas podemos denotar su crítica a afirmaciones tanto sociales como políticas, mostrando así su visión marxista y el sentido de servicio que él albergaba. Su postura honesta fue aprendida en su hogar. Su formación religiosa, empatía y solidaridad implicaron que él pensara siempre en los demás. Planteaba un pensamiento basado no solo por lo aprendido tras visitar la Unión Soviética, sino que esto venía desde que él fue maestro en varios colegios, siendo estos los lugares los más comunes para notar la poca presencia del Estado y la desigualdad social.
Recordemos también que él fue encarcelado injustamente, donde él observó que existían ciertos beneficios para los que tenían dinero, que no podían tener los que no poseían. Entonces, podemos decir con certeza que Vallejo formó su ideología política en base a la suma de las experiencias vividas a lo largo de toda su vida.